Bienvenidos a su programa Salud para Todos. Soy la doctora Yadira Martínez y si usted me lo permite, le voy a acompañar los siguientes 30 minutos el día de hoy. Pues yo espero que esta semana haya sido muy buena para usted, que haya sido productiva y si no, olvídese tantito de sus problemas. Acompáñenos durante este programa de Salud para Todos en que hoy vamos a tratar un tema que casi no se trata en otros espacios de este tipo. Vamos a hablar sobre la sexualidad y es que suele ser un poquito complicado, a veces vergonzoso, nos genera pena tratar ese tipo de temas específicamente de la sexualidad y más en el caso de la sexualidad de los adultos mayores. Y es que solemos pensar que llegando a cierta etapa lo que es el interés sexual o la sexualidad desaparece y eso no es así. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos y el llegar a cierta edad no es o exclusivo de que nos tenemos que eliminar de este interés y de estas actividades, ya sea ni porque nos jubilamos ni porque cambiamos de cierto tipo de actividades. De hecho, aunque hay estudios que demuestran que con la edad y que con el tiempo el interés sexual puede disminuir, también se ha comprobado que aproximadamente en el 60% de los adultos mayores continúan con una actividad sexual habitual o normal, por decirlo de alguna forma, y en otro porcentaje también, no nada despreciable, pues continúa el interés por continuar precisamente estas actividades sexuales. Y así es que yo lo invito a que se comunique con nosotros. Les recuerdo que es un programa totalmente en vivo, así es que llámenos, háganos saber sus dudas, sus comentarios. Le doy los teléfonos 313-2111, 313-3111 o al 01800-831-1940. Usted no se preocupe, si no quiere darnos su nombre, no pasa nada, nada más háblenos, por favor. Nos interesa mucho tener esa interacción con usted. Y pues el día de hoy le voy a dar la bienvenida a la doctora Lucelena Pelayo Núñez, que está con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Hola, Muchas gracias. ¿qué tal? Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias por la invitación. Déjeme platicarle que la doctora Lucelena Pelayo Núñez es médica especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Ella cuenta con una maestría en educación sexual humana y tiene otra maestría que es en ciencias médicas. Ella es ponente nacional e internacional precisamente sobre estos temas, en específico de sexualidad, y su consulta la maneja actualmente a través de citas al teléfono 31 2 59 37 059 y también la puede localizar por el Facebook a través de su página que la consigue como Sexóloga Pelayo. Así es que, doctora, bienvenida una vez más. ¿Qué te hace estudiar sexualidad después de tener tu especialidad en urgencias? Bueno, de hecho fue algo muy bonito porque la hice antes de hacer la especialidad en urgencias. Siempre me ha llamado la atención la sexualidad, sobre todo aquellos temas en los cuales no se puede hablar. Entonces yo leía mucho y de pronto había algunas dudas y bueno, preguntaba y nadie me resolvía porque de la sexualidad no se habla. Entonces conforme fui estudiando, terminé medicina, me llamó la atención más todavía algunas enfermedades que iban identificándose y que se relacionan todas con sexualidad. Estudié la maestría y después, como también es mi pasión, urgencias médicas. Pues sí, la verdad es que el tema de la sexualidad suele ser un tabú. Nuestra cultura no nos permite hablarlo como debiéramos de ser, ¿no? Muy abiertamente para aclarar todas las dudas, ni de pequeños, ni de adultos, ni de grandes. Así es que yo quisiera que empezáramos el programa de hoy, si nos puedes platicar sobre qué es la sexualidad precisamente, a partir de cuándo podemos denominarnos adultos mayores y ya conjuntar estos dos conceptos. Ok, bueno, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de toda una forma de vida. No estamos hablando solamente de actividad genital, actividad coital. Estamos hablando de el hecho de sentirme hombre, sentirme mujer, cómo me identifico con mi cuerpo, cómo me desenvuelvo y con quién interactúo en el ámbito sexual. Entonces, no es algo nada más que se lleva a cabo en un cuarto oscuro, tiene que ver con toda la vida y con toda la interacción. En cuanto a qué le llamamos adulto mayor, todavía hay algunas diferencias. Los artículos lo manejan de forma distinta, dependiendo del lugar donde esté. El consenso está entre los 60 y los 65 años. Para la OMS es a los 60 años. Muy bien, doctora. ¿A esa edad nos enamoramos o solamente tiene que convertirse en un acto sexual? Buena pregunta. Nos enamoramos a lo largo de la vida. No hay una edad específica en la cual vas a decir solamente en esta época me enamoro. Nos enamoramos desde pequeños. La diferencia está en cómo manifestamos el amor y qué actividades desarrollamos. El adulto mayor, con sus limitaciones físicas por la edad o por las situaciones socioculturales que pueda estar viviendo,
puede llevar a cabo un enamoramiento placentero, rico y beneficioso para su salud. ¿Es normal entonces que el interés por tener una actividad sexual disminuya o debe desaparecer en algún punto de nuestra vida? No. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar un punto, porque es común o frecuente que lo estemos tratando. Normalidad. En sexualidad nosotros no manejamos el término normal, porque si utilizas normalidad, estás hablando que tienes algo anormal o sano y enfermo. Entonces, preferimos utilizar lo que se llama conductas sexuales válidas. ¿Esto qué es? Ok, yo persona, para poder desarrollar y que la conducta sea válida, tiene que ser con consentimiento, con mi consentimiento y con el de la otra persona que voy a realizar la actividad, con conocimiento, este conocimiento de las consecuencias y aceptación de las mismas y con protección. Protección en muchos sentidos. Protección no es nada más preservativo o algún método de barrera. Protección es protegerme como persona, como sociedad, en muchas situaciones. Entonces hablamos más de conductas válidas que de normalidad. Que para eso no hay edades. Ah, no, claro, no hay ninguna edad. Sí, la validez es a todas las etapas, en todas las edades, y aplica tanto a adolescentes como a adultos o adultos mayores. Todas las edades. Pero estamos de acuerdo en que no tiene por qué desaparecer. Esas conductas sexuales válidas no tienen por qué desaparecer en ningún momento de nuestra etapa. En ningún momento. Desde que nacemos estamos susceptibles a recibir placer y a demostrar placer de diferentes formas. Desde que la mamá está acariciando al bebé y de pronto ven si es hombre que hay una erección. Ay, se está excitando, lo voy a dejar de tocar. No, son respuestas físicas, fisiológicas a un estímulo, y lo que tenemos que hacer es reforzarlas para hacer del placer algo frecuente, algo cotidiano y algo disfrutable. Quitarle el pecado, el sinónimo de pecado. Y entonces a lo largo de nuestra vida poder tener una sexualidad saludable que nos permita al final o en las etapas tardías quitar esos tabú, esas situaciones socioculturales que limitan la capacidad del ser humano de desarrollarse. Y entonces yo tengo todo un trabajo previo en el cual estoy manejando conductas válidas, una sexualidad saludable, no tiene por qué cambiar esto en la adultez. ¿Qué beneficios nos acarrea el que tengamos una vida sexual saludable y llegar a la etapa de la adultez mayor con estas características? Beneficios, muchos. Rejuvenece, la piel se vuelve más linda, más suave, los músculos se tonifican, los senos se ponen más firmes, las caderas mejoran, el ánimo mejora, la salud en general. Se ha visto que hay una mejoría sustancial entre las personas que sí tienen actividad sexual constante y las personas que no lo realizan, lo cual, al igual que una alimentación saludable, ejercicio y dormir bien, un montón de situaciones te van a llevar al adulto mayor a que llegue con las mejores condiciones para que pueda desempeñar sus últimos años de la manera más saludable. Doctora, mencionaste la actividad sexual constante. ¿Qué es constante? Eso va a variar dependiendo del país y dependiendo de la persona y a qué le llamemos actividad sexual. Ok, muchas veces manejamos el término actividad sexual sinónimo de actividad coital, que no siempre tiene que ver. Recordemos que nuestro mayor órgano sexual es la mente. Después de ahí sigue la piel. Tiene múltiples terminaciones nerviosas, puede sentir placer sexual o no sexual a cualquier nivel, siempre y cuando sepamos estimular, que me gusta acariciar, hay que conocerse. Okay. Entonces, si tú tienes, si tienes placer, puedes desarrollarlo, no necesariamente con actividad coital. ¿Qué dice? Por ejemplo, España. España sacó en el 2012 un estudio en adultos mayores y les preguntaba la frecuencia en los últimos 12 meses de actividad sexual coital y algunas otras actividades. Y entonces se veía que en los adultos arriba de 65 años, en hombres, era más frecuente que tuvieran de 2 a 4 relaciones sexuales por mes. En mujeres, específicamente arriba de 75 años, este porcentaje bajaba al 40% más o menos. Pero eso va a depender de muchos factores. ¿Qué factores? ¿Cómo nos afecta el envejecer, que es algo natural, que es algo normal para todos? ¿Cómo nos afecta envejecer precisamente para la vida sexual? Bueno, tenemos que tener en consideración la salud de la persona. Se ha visto en los estudios que factores asociados a que el adulto mayor no lleve a cabo actividad sexual
son que tome más de 2 medicamentos, que tenga más de 2 enfermedades y que no tenga pareja actual. Y entonces sabemos que si la persona tiene alguna enfermedad crónica que limita su capacidad física para caminar, para moverse, puede limitar de alguna forma otras actividades como la actividad sexual. Sin embargo, déjenme les comento que se puede de todas formas, se puede de todas maneras. Probablemente ya no puedan brincar de la cama o del ropero, pero pueden llevar a cabo otro tipo de actividades en las cuales su físico no se ve afectado y puedan seguir disfrutando del sexo. ¿Cuáles son los problemas sexuales que con mayor frecuencia afectan a los hombres, específicamente? Hombres. Hombres. Bueno, de acuerdo a las estadísticas, y si hablamos sobre disfunciones sexuales, disfunción eréctil, eyaculación precoz. A esta edad la disfunción eréctil tiene su mayor presentación y eso está dado por enfermedades. Y entonces la mayor parte de estas ocasiones son enfermedades crónicas que afectan la microcirculación, la inervación, y entonces te condiciona al mismo tiempo. No es nada más en la cuestión sexual, también dejan de ver, dejan de oír, dejan de caminar, pues las respuestas pueden ser más lentas, pero no tienen por qué ser menos placenteras. ¿La andropausia existe, no existe? ¿La padecen todos los hombres? ¿Les afecta, no les afecta? Bueno, ha habido un boom en el hecho de decir que si la andropausia, que si el síndrome del hombre irritable y que si la deficiencia de testosterona. Hay algunos libros y artículos escritos al respecto. ¿De qué hablan? Hablan de que así como habemos mujeres en las cuales después de determinada edad se presentan trastornos hormonales, cambios de conducta, también los presenta el hombre, no son exclusivos. Y entonces en la etapa de climaterio, arriba de los 40 años, se ponen ansiosos, depresivos, lloran más, se irritan fácil, cambian el ánimo, le da las crisis de los 40, un montón de situaciones que se fueron enfocando o englobando en el síndrome del hombre irritable, que pueden o no estar asociadas a deficiencias hormonales, como la testosterona. Entonces todavía no se ponen de acuerdo, hablan de varios síndromes, se engloban como la androginia, dependiendo de cómo lo llames y dónde lo llames. Sí puede ser una menopausia basada al hombre que se llama andropausia. Muy bien, doctora, vamos a ir a un pequeño corte promocional. No se despegue de su televisor, estamos platicando con la doctora Pelayo, estamos hablando sobre el tema de sexualidad en los adultos mayores. En un instante regresamos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Soy la doctora Yadira Martínez. Estoy platicando con la doctora Luciana Pelayo sobre el tema de sexualidad en el adulto mayor. Y antes de irnos al corte promocional, estuvimos platicando sobre la andropausia. Entonces, quisiera concluir un poquito este tema sobre, ¿existe la andropausia, sí o no existe? Sí existe. Sí existe. Sí está reportado como tal. Aunque todavía hay quien dice que no. Eso es dependiendo de dónde lo estés leyendo. La mayor parte de los artículos están reconociendo que algo pasa, con ese nombre o con otro nombre, pero algo les está pasando a los hombres de 40 años y más que no tiene una explicación. Y lo están buscando desde ese punto de vista de trastornos hormonales y socioculturales. Ahora, sin embargo, no hay que catalogar a que todos los hombres puedan padecer o puedan sufrir en esta etapa, porque no todos los hombres pueden desarrollar precisamente alteraciones que les puedan condicionar esta andropausia. Hay otros factores que involucran precisamente todo el tema de la sexualidad, que tiene que ver el factor psicológico, el factor emocional, el factor cultural, el factor familiar. Entonces, lo correcto sería en que no encasillen o no encasillemos en que la andropausia les pasa a todos. Y entonces me siento muy molesto y ya es porque estoy andropáusico, ¿verdad? Es muy importante que mantengamos esto. Ahora me gustaría que platicáramos sobre los problemas sexuales que pueden tener con mayor frecuencia las mujeres al llegar a la adultez mayor. Bueno, ¿qué es lo más frecuente? Aunque no entra como tal en una clasificación de disfunción sexual de acuerdo a los estándares que marcan cuáles son, los problemas de lubricación,
que pueden desencadenar que haya dolor durante el acto coital, que eso sí está clasificado como disfunción, que sería vaginismo, dispareunia, dependiendo de lo que se esté presentando. Entonces tenemos trastornos, cuestiones físicas que pueden decirte, ok, ya no hay la misma producción o secreción dentro de la vagina que la deja lubricada, y entonces hay resequedad, como lo hay en la piel, en cualquier otra parte de esas edades, y cuando hay la introducción en la vagina de un objeto, pene o cualquier cosa, produce dolor. ¿Qué hay que hacer? Fácil, hay que aumentar la estimulación para ver si la secreción se da de forma natural, y si no, están los lubricantes a base de agua, que son muy buenos, y si no, su médico le puede recomendar algún tipo de cremas con lubricantes o hormonas que pueden utilizar. Doctora, ¿existe algún tipo, alguna calidad establecida o alguna frecuencia establecida para las relaciones sexuales en esta etapa de edad? Hablamos de estudios, hablamos de qué es lo más convencional, por no utilizar el término normal. Estadísticamente hablamos que las frecuencias están en cierta parte de la población, y te dicen que depende del país. En los jóvenes son 3 veces por semana. En estos últimos estudios son, dependiendo la edad, si tiene pareja o no, 2 a 4 veces por mes, aunque las mujeres es menor todavía, que puede ser una vez al mes o ninguna. No quisiera encasillarlo en que, si yo no tengo una actividad sexual coital, si lo dejamos de esa forma, este mes, entonces ya tengo un problema. ¿Qué se ha visto? Una de las situaciones que condicionan que los adultos mayores no tengan actividad sexual en los meses previos es que no tengan pareja. Entonces, yo, adulta mayor, yo sí tengo deseo, pero no tengo con quién. Ese es un factor importante. O sí tengo con quién, pero está enfermo. Mi pareja está enferma y entonces tiene limitada por alguna situación su capacidad para tener actividad sexual, y no conozco otras opciones, porque se puede tener otras opciones. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Por ejemplo, una crítica que yo le hacía a la Sociedad Americana del Corazón, que es la que dicta las normas de reanimación y todas las cuestiones, lo máximo en el área de cardiología. Decían en el 2012, pacientes que tengan dolor precordial, o sea, les duele el pecho, cuando realizan ciertas actividades, absténganse de realizar actividad sexual, porque les va a dar dolor durante el acto sexual o inmediatamente después, que eso se llama angina sexual. Bueno, y entonces yo decía, a ver, esos que escribieron, absténganse de tener actividad sexual. ¿Qué hicieron? En el 2013 hicieron una revisión, perdón, y ya presentan opciones. Y entonces te dicen, ok, si tú con ciertas actividades presentas dolor, o al hacerte una prueba de esfuerzo tienes estos parámetros, tienes riesgo a presentar dolor durante la actividad sexual. Entonces, lo que tienes que hacer es que la persona que tiene la enfermedad esté en una posición que tenga el control. ¿Y eso qué va a hacer? Que entonces, si yo, mujer, tengo problemas del corazón y sé que me va o que me puede dar dolor cuando estoy teniendo actividad sexual, pues no me pongo a brincar, no me pongo a hacer una actividad muy fuerte, y entonces me pongo en una posición, normalmente abajo o arriba, en la cual tenga el control. Y en el momento que yo empiece a sentir algún disconfort, decirle, espérame tantito a mi pareja. Respira, te relajo y vuelves a empezar. ¿Cuál es la prisa? Tenemos que eliminar las prisas. Eso de la urgencia por llegar al orgasmo, discúlpenme, el orgasmo dura de 3 a 5 segundos, es algo muy poquito como para ponerle ahí todo el peso de nuestra vida. Entonces hay muchas cosas que nos dan placer, a lo mejor no con esa explosión del orgasmo, pero un placer infinitamente placentero, válgame la redundancia. Doctora, entonces, ¿qué otro tipo de actividades entonces se podrían realizar precisamente para trabajar esta situación del placer? Ya platicábamos al principio del programa que la mente tiene mucho que ver, la piel, y se pueden hacer otro tipo de actividades, no solamente la coital. Ok, primero hay que permitirnos el creernos o el saber que podemos y tenemos el derecho de sentir placer y deseo, porque lo principal que nos inhibe somos nosotros. Entonces,
Yo, si socialmente aprendí que el placer no es bueno, que el placer está asociado al infierno, al pecado, entonces hago... Te limitas. Te limitas y te reprimes, dicen por ahí. Ok, si yo empiezo a trabajar y entonces cambio mi visión y digo, ok, me toco aquí, siento rico, tengo placer, tengo el derecho a sentirlo. Por lo tanto, es más factible que yo sienta placer y deseo. Y entonces, ahora viene otro problema, ¿cómo llevo a cabo mi deseo? ¿No tengo pareja? Ok, existe el autoerotismo, la masturbación, no importa la etapa de la vida. También los adultos mayores tienen el derecho a erotizar solitos. Pueden tocarse de cualquier forma, con objetos, sin objetos, solitos, y obtener placer. Y es una forma muy rica y en solitario, si no tienes pareja. ¿Qué les pido? Por favor, en casa, cuidadores, hermanos, hijos, nietos, démosle el derecho al adulto mayor de sentir placer y de poder interactuar con otros adultos mayores para que encuentren pareja. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cómo es que, porque ya en la actualidad, pues bueno, a veces el adulto mayor está a cargo del hijo, de los sobrinos o de los nietos, como bien lo dice, y cómo es que hay que darles esa oportunidad, además de darles el tiempo y el espacio? Ok. Bueno, para empezar, los adultos mayores no tienen por qué hacerse responsables de los nietos, de la casa, ni de otras actividades que son propias de otros. Los adultos mayores, si dicen, ya no tienen nada que hacer, entonces que se activen esto. Que hagan actividades que les gusta. Están los grupos de la tercera edad, del DIF, de algunas otras instituciones, asociaciones que se dan. Y el hecho de que se mantengan activos, de que tengan amigos, amigas, de que interaccionen con otros, de que tengan la posibilidad de encontrar una pareja nuevamente y no ser rechazados por la familia. ¿Qué pasa? Primero, que si tienen deseo o no y si se lo limitan o no, dependiendo de sus creencias, su visión. Después, que físicamente puedan o se den el permiso de tener actividad y encuentros. Que tengan con quién, que tengan dónde, porque discúlpenme, el adulto mayor no tiene espacios privados. Tienen sus habitaciones, si bien les va y si no son compartidas, todos los nietos se meten a cualquier hora. ¿Cómo va a ser factible que ellos tengan encuentros eróticos con otra persona si no hay espacios seguros? Necesitan su privacidad y sus espacios. Y bueno, en el caso de alguna pareja que ya que tenga todas estas circunstancias favorables, ¿qué opina usted del uso de remedios, de alimentos naturales, precisamente para favorecer esta circunstancia? Y con esto me gustaría que finalizáramos la entrevista porque se considera importante. Hay muchas personas que toman muchísimas cosas, desde medicamentos que se dan en las tiendas de autoservicio hasta los remedios caseros que uno nunca se imaginaría. Ok, bueno, antes que nada quiero decirles que todos los remedios, todas las cosas que entran al cuerpo generan una reacción. No, por ser natural o naturista, no está libre de causar complicaciones que pueden condicionar muerte o mayor enfermedad. Por lo tanto, les pido que si van a utilizar algún tipo de sustancia, remedio, acudan con alguien que conozca el tema, que esté capacitado y les pueda dar una información verídica. La mayoría de los remedios mágicos para la erección, que es para lo que más lo manejan, o para el deseo, no funciona. Funciona más una sexualidad plena previa, apertura, que reciban apoyo y que tengan orientación sobre qué tipo de actividades pueden realizar. Mucho cuidado con las pastillas azules. En los adultos mayores pueden condicionar, si bien facilitar o mejorar la erección, también infartos y otro tipo de complicaciones. Si la necesitan o creen necesitarla, acudan con un profesional de la salud que tiene que realizar algunos estudios para determinar si es factible o es adecuado para ustedes. Y hay que recordar que el tema de la sexualidad, insistimos, no es solamente tener una relación coital, sino que involucra precisamente lo que pensamos, lo que sentimos, el cómo nos sentimos con nuestro entorno, para sentirnos precisamente adecuados con nosotros mismos y con nuestra pareja o con la persona con la que vamos a tener ese tipo de encuentros en nuestra sexualidad sea explotada al 100. Hay que mantenerse sanos, efectivamente, porque cualquier enfermedad que tengamos, pues va a incidir también en ese tema. Entonces, doctora, yo te agradezco que estés aquí
aquí con nosotros, quedas cordialmente invitada para regresar. Y me gustaría que antes de que nos fuéramos nos dieras otra vez tu teléfono, cómo te pueden contactar en caso de que tengan alguna duda o alguna consulta. Okay. Claro que sí, mi teléfono es el 312-59-37059. Me encuentran en el Facebook como Sexóloga Pelayo. Ahí podemos tener contacto, resolver algunas dudas y si no ponernos de acuerdo para una plática mayor al respecto. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y pues bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Sin antes que yo quiero despedirme diciéndole que el Colegio de Médicos tiene consultas médicas gratuitas para usted. Están a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Usted lo único que tiene que hacer es acudir ya sea a la casa del médico que se ubica en Avenida del Trabajo, número 300, Colonia Centro, o comunicarse con nosotros al teléfono 31-366-02. También ya contamos con consulta médica dental, por si usted lo requiere. En este caso, pues sí se hace una pequeña, digamos que una recuperación de la inversión, porque bueno, los materiales en cuanto a odontología son un poquito caros, pero es mínimo a comparación de lo que se puede obtener en otros lados. También lo invito a que se ponga en contacto con nosotros. Este programa es para usted y por usted, entonces nos encanta saber de usted qué es lo que opina, qué temas le gustaría que tratáramos, cuáles son sus dudas, sus preguntas. Nos puede localizar a través de Médicos Colima, ya sea en Facebook, en Twitter, en el YouTube o en nuestra página de internet, nuestra página web.